Una rosa fresca en un jardín de invierno. Mi padre es irlandés, muy apegado a sus tradiciones y, como buen irlandés, orgulloso de su cerveza Guinness. Originario de Bray, un pequeño pueblo costero al sur de Dublín, siguió el camino de muchos de sus compatriotas. Emigró a Estados Unidos en los años 70, después de que un amigo cercano, que había emigrado a Nueva York años antes, le enviara una carta entusiasta sobre su nueva vida al otro lado del océano. «Aquí es otro planeta», escribió. Le contó que todo era más frenético, que tenían muchos electrodomésticos en casa, que había metro en la ciudad, toneladas de dinero circulando, etc. «Si tienes olfato para los negocios y habilidad para hacer dinero, este es tu país». En ese momento, Irlanda era un país con una economía modesta. Aunque no le interesaba mucho el dinero, decidió que él también se iría a la gran ciudad del puente de Brooklyn. Tenía una gran necesidad de ver por sí mismo cómo era el mundo fuera de su pequeña isla. Durante 6 meses trabajó duro, ahorrando cada centavo para pagar ese viaje, y así fue como llegó a Estados Unidos con su maleta llena de esperanza e ilusión. Se adaptó rápidamente y, tras unos meses, se mudó a Los Ángeles por trabajo y fue allí donde también comenzó mi historia, la historia de John Lewis Walsh López. Mi padre siempre ha sido una persona muy activa, con 100 ideas en la cabeza. Le gusta pintar, construir objetos de madera, objetos de cuero, lámparas de mesa, escribir cuentos para niños, jugar ajedrez y 1000 cosas más, siempre con 3 o 4 proyectos en marcha. Dice que el día debería tener 48 horas para poder hacer al menos la mitad de lo que le gustaría. Siempre ha sido muy organizado, meticuloso y perfeccionista, lo que a veces le provocaba discusiones con mi madre, quien era una persona mucho más espontánea. Ella también era muy activa, con 1000 pensamientos en la cabeza, el tipo de persona que por error pone sal en el café, que deja ropa por toda la casa. Siempre decía una cosa mientras ya pensaba en otra, con el resultado a veces de mezclar 2 pensamientos, confundiendo al interlocutor. Mi madre era venezolana, lo que explica mi bilingüismo en inglés y español. Ella también emigró a Estados Unidos en los años 70, pero con sus padres. Y ahora te contaré cómo fue. A mi abuelo le gustaba mucho la música, y todos los domingos iba a la iglesia a escuchar su instrumento favorito, el órgano. Incluso intentó aprender a tocarlo, pero con resultados mediocres. Lo que ocurrió fue que un día, cuando tenía unos 8 años, presenció la reparación del órgano en la iglesia. Tenía tanta curiosidad por entender cómo podía sonar un instrumento tan imponente que acribilló al técnico con miles de preguntas. Lo molestó tanto que, al final, el técnico le preguntó si quería un trabajo. Ahí comenzó su carrera. Se volvió tan bueno y apreciado en su trabajo que un día un sacerdote venezolano lo llamó para reparar un órgano en pésimas condiciones en una pequeña iglesia de Los Ángeles. Justo después de terminar ese trabajo, le ofrecieron otro y luego otro más en la misma ciudad. Ocurrió que lo solicitaban tan a menudo en Estados Unidos, que, tras unos meses, mi abuela y mi madre se reunieron con él. Mi madre trabajaba como maestra de apoyo, con gran habilidad para comprender a los niños, especialmente aquellos con discapacidades. Siempre lograba que sus alumnos progresaran, incluso en los casos más desesperados. Le encantaba su trabajo y se dedicaba completamente a él. Siempre fue buena para memorizar nombres y fechas. Por ejemplo, con sus alumnos, conocía todos sus nombres y la fecha de nacimiento de cada miembro de sus familias. De niño siempre fui muy precoz. A los 8 meses ya caminaba. A los 12 meses ya pronunciaba algunas palabras claramente. A los 2 años, las demás madres se asombraban de mis habilidades. Mi madre no tardó en intuir que yo era, en muchos sentidos, diferente. A los 6 años me llevaron a un psicólogo especializado en niños de altas capacidades, y después de 6 o 7 horas de pruebas repartidas en 4 días, y tras un mes de espera, llegó el resultado, 140 a 150. Era rápido. Lógica, matemáticas, imaginación, creatividad, curiosidad exagerada, gran memoria. En resumen, todas las características del niño superdotado. Pasaron los años y terminé la escuela con notas medias. Ir a la escuela no me parecía interesante, no me gustaba mucho, a menudo me aburría. Todo era bastante fácil. Frecuentemente ayudaba a compañeros que necesitaban una mano. En vez de estudiar, habría preferido jugar. Todo ese tiempo sentado en una silla me entristecía. Tenía tanta necesidad de correr y moverme que lo compensaba presionando mis pies contra el reposapiés del pupitre, desarrollando callos. Leer fue, desde muy pronto, una costumbre natural para mí.
De niño, libros de cómics y novelas de aventuras. Al crecer, todo lo que despertaba mi curiosidad. Psicología, PNL, meditación, hinduismo, egiptología, etc.